Era una mañana de mayo de 2026 en el extremo norte de Filipinas. En las dunas de arena que dan al mar, los soldados colocaron cuidadosamente un camión militar, apuntando hacia el horizonte. No había mucha conversación. Cada uno sabía lo que estaba a punto de suceder. Se lanzaron 2 misiles. La arena voló. El ruido sacudió el aire. Y 6 minutos después, un barco que estaba a 75 kilómetros de ahí, en medio del mar, fue alcanzado y se hundió. Del otro lado de ese mismo mar, China estaba observando. Y no le gustó lo que vio. En respuesta, el gobierno chino envió toda una flota a la región. Destructores, fragatas, barcos de espionaje, guardacostas, todo eso para monitorear lo que estaba pasando ahí en Filipinas. Pero detrás de esos disparos hay una historia que China conoce muy bien y que explica por qué el gobierno chino está más preocupado hoy que en décadas anteriores. Para entender por qué ese disparo fue tan importante, necesitas saber algo sobre Japón. Los lazos con Estados Unidos siguen siendo fuertes. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón fue derrotado de manera humillante. Las ciudades habían sido destruidas. Todo el país estaba en ruinas, y el mundo exigió algo muy claro a cambio de la paz. Nunca más Japón usaría sus fuerzas militares de manera ofensiva fuera de su propio territorio. Nunca más abriría fuego en otros países. Esa promesa fue escrita en la propia Constitución japonesa, el documento más importante del país. Era como una ley grabada en piedra que decía: Japón existe para defenderse, nunca para atacar. Y durante 80 años, Japón honró ese compromiso. Pero ese día, en las dunas de Filipinas, esa promesa terminó. Para que te des una idea de la magnitud de esto, piensa así. Imagina un país que pasó décadas prometiéndole al mundo entero que nunca más usaría sus fuerzas militares fuera de casa. Y que, de repente, sin aviso, enviara soldados y misiles al territorio de un vecino. Todo el mundo se detendría para prestar atención. Eso fue exactamente lo que pasó aquí, solo que al otro lado del planeta. Los misiles lanzados se llaman Tipo 88. Son fabricados por Mitsubishi Heavy Industries, una de las empresas más grandes de Japón. Cada uno lleva dentro una carga explosiva capaz de destruir un barco de guerra entero. Y hasta ese día nunca habían sido disparados fuera del territorio japonés. Pero hay 2 detalles sobre ese disparo que llaman mucho la atención. El primero es sobre el barco que fue hundido. Se llamaba BRP Quezon y tenía una historia bastante curiosa. Ese barco fue construido por los Estados Unidos en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, justamente para combatir a Japón. Navegó por los mares e hizo su trabajo. Y décadas después pasó a manos de la Marina de Filipinas. Y entonces, 80 años después de haber sido construido para luchar contra los japoneses, fue hundido por ellos. Esta vez, como aliados. El segundo detalle es aún más revelador. El Tipo 88 es un misil antiguo con más de 35 años de uso. Japón tiene misiles mucho más modernos y poderosos que ese, guardados en casa. Pero eligió usar el más viejo en Filipinas. Para muchos analistas fue una demostración calculada, lo suficientemente grande como para ser tomada en serio, pero lo suficientemente contenida como para no escalar demasiado. Fue como abrir la chaqueta y mostrar la funda, sin sacar el arma. Pero, después de todo, ¿por qué Filipinas? De todos los lugares del mundo, ¿por qué un país como Japón eligió justamente ahí para hacer algo que no hacía desde la Segunda Guerra Mundial? Piensa en eso por un segundo. Si fueras Japón y quisieras enviarle un mensaje a China sin declarar la guerra, ¿dónde lo harías? ¿Cuál sería el lugar más estratégico posible? Para entender la respuesta, necesitas mirar el mapa.
Imagina una cerca natural en medio del océano. Empieza en Japón, allá arriba, baja por Taiwán, justo en el medio, y termina en Filipinas, abajo. China queda del lado de adentro de esa cerca. Y la principal salida hacia el sur, hacia el océano abierto, hacia el verdadero Pacífico, pasa por una puerta estrecha entre Filipinas y Taiwán. Es por esa puerta que los barcos militares de China necesitan pasar para llegar al océano abierto. Es por ahí que China puede actuar en cualquier parte del mundo. Sin él, China queda limitada a su propio mar, como un boxeador acorralado en la esquina del ring, con fuerza pero sin espacio para moverse. Ahora piensa así: si quisieras bloquear la salida de alguien en un pasillo estrecho, ¿dónde te pondrías? En la puerta. Y fue exactamente en la puerta de ese pasillo donde Japón, Estados Unidos y Filipinas se posicionaron en ese ejercicio. El norte de Filipinas, donde se lanzaron los misiles, está orientado directamente hacia esa puerta. Un misil disparado desde ahí puede alcanzar cualquier barco que intente pasar entre Filipinas y Taiwán. En palabras simples, cualquier barco que intente cruzar ese camino, en caso de guerra, va a tener un problema serio por delante, y Japón no estaba solo. En ese mismo ejercicio, Estados Unidos disparó un misil Tomahawk que alcanzó un objetivo a más de 600 kilómetros de distancia. Filipinas tenía sus propios misiles posicionados. Y juntos, los tres países montaron por primera vez una red de armamento capaz de cubrir todo ese corredor de principio a fin. Fueron 17,000 soldados de 7 países diferentes. Estados Unidos, Filipinas, Japón, Australia, Canadá, Francia y Nueva Zelanda. El mayor ejercicio militar en la historia de Filipinas. Y el gobierno chino entendió exactamente lo que eso significaba. Si ese corredor puede ser cerrado en caso de conflicto, China pierde acceso al Pacífico, sus buques de guerra quedan atrapados, su comercio queda vulnerable. Su capacidad de actuar en cualquier parte del mundo se ve comprometida. No es solo una cuestión militar, es una cuestión de supervivencia, y Japón no llegó hasta aquí de la nada. ¿Pero crees que un país que prometió nunca más armarse puede llegar a ese punto de la noche a la mañana? Claro que no. Ese cambio ha estado ocurriendo durante años, de forma silenciosa, y los números cuentan esa historia mejor que cualquier discurso. Durante décadas existía en Japón una regla casi sagrada: nunca gastar más del 1% de lo que el país produce en armamento y defensa. Era una forma de mostrarle al mundo que el país estaba comprometido con la paz. Pero en los últimos 13 años, Japón ha aumentado su presupuesto militar cada año, sin excepción. En 2026, ese gasto llegó a $70,000 millones, el más grande en la historia del país. Para que te des una idea, es suficiente dinero para financiar el presupuesto anual completo de varios países más pequeños. Y el plan es seguir aumentando. Y detrás de este cambio hay 2 nombres que necesitas conocer. El primero es Shinjiro Koizumi, el ministro de Defensa de Japón. Fue él quien estuvo personalmente en esas dunas, en Filipinas, presenciando el disparo de cerca, junto al ministro de Defensa filipino. Él es hijo de un ex primer ministro famoso en el país, y representa a una generación de políticos japoneses que creció en paz, pero que cree que solo el poder militar garantiza que esa paz continúe. El segundo nombre es Sanae Takaichi, la primera ministra de Japón. En noviembre del año pasado, ella dijo algo que nadie esperaba escuchar de un líder japonés. Dijo que Japón podría intervenir militarmente si China atacaba Taiwán. Una frase así, viniendo de la persona más poderosa de Japón, habría sido impensable hace 10 años. El mundo se quedó en silencio por un momento. China reaccionó con furia, pero Takaichi no dio marcha atrás. Hoy, Japón ha asumido esa posición abiertamente. Pero hay una pregunta que queda en el aire cuando ves que todo esto está sucediendo. Una pregunta que nadie hace en los comunicados oficiales, en las conferencias de prensa, en los discursos de los ministros. Existe una pequeña isla en Filipinas llamada Itbayat. Está a poco más de 150 kilómetros de Taiwán. Sus habitantes son pescadores, viven de forma sencilla, lejos de las grandes ciudades, lejos de las discusiones de generales y ministros.
Pero durante este ejercicio militar, esa misma isla fue utilizada como punto de emplazamiento de misiles estadounidenses. Una isla de pescadores se convirtió de la noche a la mañana en parte de una red militar que apunta hacia China. Los habitantes saben que, en caso de un conflicto real, estarían en la línea de fuego. No porque quisieron estar, no porque lo eligieron, sino porque la geografía simplemente los puso ahí. Y tal vez eso es lo que todo este video quiere decir en el fondo. No son solo los pescadores de Itbayat. Es cualquier persona común en cualquier lugar del mundo que un día se despierta y descubre que el mundo a su alrededor cambió sin avisar. Que las decisiones tomadas por generales y primeros ministros en salas en las que la mayoría de nosotros nunca va a entrar, afectan directamente la vida de personas que no tenían nada que ver con eso. El disparo en Filipinas en mayo de 2026 no fue solo una prueba de armamento, fue un mensaje. Japón, que permaneció en silencio durante 80 años, eligió ese momento para mostrarle al mundo, y especialmente al gobierno chino, que está dispuesto a actuar. Que la promesa de la posguerra llegó a su fin. Que el Japón pacifista que el mundo conoció está siendo reemplazado lentamente por algo diferente. ¿Y China? Bueno, ella entendió el mensaje. En los días siguientes al ejercicio, los portavoces del gobierno comparecieron ante la prensa a hablar sobre el resurgimiento del militarismo japonés, sobre una amenaza a la paz en la región. Usaron palabras duras. Lenguaje de máxima alerta. Pero lo que quedó detrás de las palabras fue algo mucho más concreto. La percepción de que el cerco alrededor de China se está cerrando. Un ejercicio militar a la vez. El orden mundial que existía desde el final de la Segunda Guerra Mundial está cambiando. No de una vez. No con una declaración de guerra. Pero poco a poco, con ejercicios militares, presupuestos en aumento y misiles lanzados en dunas de arena en Filipinas. Una mañana de mayo. Japón no le declaró la guerra a nadie, pero envió un mensaje que cualquier general del mundo entendió. Y a veces, un mensaje bien dado vale más que cualquier declaración. La pregunta que nadie puede responder todavía es, ¿hasta dónde va a llegar esto? Y cuando la mayoría de las personas se dé cuenta del tamaño de este cambio, ya será demasiado tarde para seguirlo de cerca. ¿Y tú qué piensas? ¿Japón está en lo correcto al rearmarse? ¿O esto está creando un peligro mayor para la región? Deja tu opinión en los comentarios. Quiero saber lo que piensas. Si este video te ayudó a entender mejor lo que está pasando en el mundo, compártelo con alguien que también quiera saber. Y, si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Seguimos de cerca todo esto. Hasta la próxima.